Hola, bienvenidos de nuevo a este espacio de entrevistas a personas conscientes de Espacio Sutil Televisión. Hoy tenemos con nosotros a una súper invitada. Tenemos con nosotros a Lola Aparicio, que es doctora. Ha escrito un libro súper interesante acerca del proceso que hay entre vidas, del proceso que tenemos, que vamos a pasar todos por ahí, este proceso de muerte. Y bueno, es un placer contar con ella porque, bueno, contar con alguien que es doctora ya es importante. Pero es que además Lola ha colaborado con Iker Jiménez en Cuarto Milenio, tiene un canal con su propio nombre, Doctora Lola Aparicio, donde también colabora con Mikel Lizarralde. Y bueno, pues es toda una eminencia y para nosotros es todo un placer contar con ella en Espacio Sutil Televisión. Lola, bienvenida, muchas gracias por acudir. Muchas gracias a vosotros, qué gran presentación, muchas gracias, qué palabras tan amables, Ricardo. Pues para mí descubrir tu canal fue un hallazgo bastante feliz. Me gustan mucho los programas que haces, cómo enfocas la espiritualidad, el abrir de conciencia, desde un punto de vista bastante ameno y que llega mucho, ¿no? Porque es un lenguaje tranquilo, sencillo, vamos a decir, pero en la sencillez es donde hay mucha profundidad. Las cosas profundas se pueden decir de una forma bastante sencilla, sin caer en mucha parafernalia, ¿no? Entonces es como más directamente llega y me gustó mucho y me encanta poder hacer esta entrevista contigo, Ricardo. Muy contenta, Muchas sí. gracias, muchas gracias. Bueno, aclarar que no es mi canal, que es un canal compartido con un proyecto que tenemos muy bonito, que es Espacio Sutil Sí, Televisión, que sí, lo, sí. lo dirige Iván Rodríguez y yo participo muy gustoso. Pero bueno, muchas gracias por tus palabras de las entrevistas que has visto. Y Mm, bueno, ya te digo que un placer, de verdad, contar contigo. Así que vamos a empezar la entrevista que va a ser bastante interesante. Y como todas las entrevistas, las empezamos con una pregunta que a mí me gusta mucho, que es, ¿cómo fue tu inicio, tu despertar en la espiritualidad? Pues mira, Ricardo, fue algo progresivo, ¿vale? Hay gente que entra en la espiritualidad o personas, amigos, personas que entran de una manera brusca cuando tienen un evento o circunstancia, un adverso grande en su vida, puede ser una enfermedad, puede ser la pérdida de un ser querido muy cercano. Entonces se entran de lleno en la espiritualidad, es un catalizador, la adversidad es un catalizador importantísimo para entrar en el mundo espiritual, pero en mi caso fue algo progresivo, ¿no? Yo creo que cualquier persona que esté interesado en el mundo humano o en la faceta humana del ser humano, ¿vale? Lo más humanista del ser humano, llámese médico o escritor o físico o científico, llámese lo que quiera, acaba en la espiritualidad, porque es el único sitio al donde se puede llegar. Pasas del materialismo, de allí pasas, saltas al mundo emocional y del mundo emocional saltas al mundo espiritual. Yo creo que es algo que se hace progresivamente y hay un momento en donde ya empiezas a interesarte, a querer saber más, llegan a tus manos libros. En mi caso fue una compañera que me regaló un libro de Brian Weiss, que es el primero de Brian Weiss, muchas vidas, muchos maestros. Como los médicos tenemos una parte científica en nuestra formación bastante importante, pues tenemos la desviación de hacer caso a otros médicos. Con lo cual yo me leí con cierta mm, relajo, vamos a decirlo así, el libro de Brian Weiss, porque Brian Weiss es psiquiatra, entonces me merecía cierta confianza, ¿no? Y descubrí ahí un mundo, ¿no? Como este hombre psiquiatra se adentra en lo que es la terapia regresiva y me pareció fascinante que alguien
no se dedicara solo y exclusivamente al lado izquierdo del cerebro, los psiquiatras y los neurotransmisores y el neurofisiólogo, y vamos a dar un poco más de serotonina, etcétera, etcétera, sino que se metiera de lleno en los mundos sutiles. Esto me llamó mucho la atención y me provocó el yo también decir, bueno, pues algo así como si este lo ha hecho y a mí esto me resulta muy interesante porque no lo voy a hacer yo también, ¿no? El aprender o el leer, interesarme, estudiar. Y ahí empezó la cosa. Qué bueno. Sí. Muchas vidas, muchos maestros, que es un clasicazo de los Ah, libros de espiritualidad. Yo creo que, no sé, igual hay alguien aquí viendo el vídeo que no se lo ha leído, pero es un grandísimo libro. También coincido contigo y lo comparto con que es de los primeros libros que a mí me trajeron a este mundo, ¿no? Y qué sí. bonito esto que has dicho, que me ha encantado. Dice, al final, al único lugar al que se puede ir es a la espiritualidad. Una vez pasas de lo material a lo emocional, ya lo siguiente es la espiritualidad. Que me ha Sí. encantado como lo has dicho, porque parece que la espiritualidad para mucha gente todavía es como aquella cosa rara que no sé, que la asocian algunos pues a la iglesia o simplemente al proceso de la muerte y no a la espiritualidad en vida. Y todavía hay, ¿no?, ese despertar de la conciencia paulatino que se va dando. Hemos pasado de la supervivencia de hace a lo mejor, que decirte, 70 años, donde, bueno, pues había que pensar nada más que en trabajar para comer. Hemos ido luego desarrollando el mundo emocional y ahora, de unos años a esta parte, ya es evidente el paso hacia lo espiritual y, bueno, Mm. poco a poco la gente se va sumando, poco a poco la gente lo va pidiendo, poco a poco la gente va demandando esto, ¿no? Qué bien, me ha gustado mucho esa manera de contarlo, Lola, me ha encantado. Ok, bueno, pues ahora ya sí, vamos con el tema principal, que es tu libro, un libro que has escrito que se llama El final es el principio. Bueno, no quiero ser yo quien cuente de qué va esto, Ujú. porque quiero que lo cuentes tú. Cuéntanos de qué trata El final es el principio. Pues mira, el libro tiene un subtítulo que es una guía para cruzar al otro lado. Ujú, Eh, pues mira, a lo largo de mi experiencia clínica, pues he tenido la oportunidad y el honor de acompañar a muchas personas desde que le diagnostican, por ejemplo, una enfermedad grave y la he seguido en su proceso de tránsito de este plano, bueno, de final de encarnación y pasar a otro plano. Y me empezaron a contar cosas, fenómenos de la perimuerte, ¿no? Fenómenos en el lecho de muerte, cosas que le estaban pasando, cosas que veían ellos, la familia. Estas cosas que suceden, que todo el mundo ha oído hablar de ellas, que no hay familia que no haya un caso de, pues a mi tía cuando estaba muriéndose la mujer, pues veía a su madre y a su hermana, pues mi padre decía que no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Todo, en toda la familia, si nos ponemos a ver, pues hay casos de estos, ¿no? El quedarse en que son simples alucinaciones, yo no lo veía, no lo veían. Yo hablaba con mis pacientes y mis pacientes estaban lúcidos, me contaban que estaban viendo a fulanito, a alguien, pero el paciente estaba lúcido. No había por qué medicarlos, no era una alucinación que le estuviera provocando confusión mental o agitación, ni muchísimo menos. No eran intoxicaciones de medicamento, algunos de ellos no estaban, o muchos de ellos no estaban ni medicados. Entonces empecé a recoger los casos porque me llamaba mucho la atención, detecté que ahí ocurre algo. ¿eh? Ahí se queda la medicina. La medicina ahora mismo nos que estamos quedando ahí, ¿no? En los paliativos, en la UBIs. Es que en la UBI no sabes las cantidades de fenómenos que suceden, ¿no? Para mí la UBI es un portal interdimensional porque están continuamente ahí trasvasándose conciencias de un lado a otro, ¿no? Y suceden muchas cosas, el personal sanitario lo sabe, las enfermeras de la UBI son una fuente de, de- de información enorme, pero hay que encontrar a alguien que quiera escucharlas. ¿eh? Entonces empecé a interesarme por estos casos, hay muy poca literatura escrita,
¿vale? No hay mucho, no hay mucha investigación, ¿no? Porque como te digo, la medicina se queda ahí, se queda en el cuerpo. Quizás va un paso más allá, como te he dicho, del mundo emocional y atraviesa la fase de Kübler-Ross de lo que es la pérdida, la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación, que son las fases que describió Kübler-Ross en sus trabajos con gente, con personas terminales, desde que le daban un diagnóstico de persona terminal hasta que aceptaban que estaban trascendiendo, que la encarnación se había terminado. Y luego me di cuenta de que hablar de estos temas, mm, eh, las personas que han tenido una experiencia de verdad quieren contártela, lo que le sucedió a su tío, pero el tema de la muerte en general es muy incómodo, Ricardo, es súper incómodo. Produce una incomodidad enorme. Hay que quitarse, entre comillas, el muerto de encima lo antes posible. Una persona fallece a las 11 de la mañana y a ver si se puede enterrar a las 5 y el funeral, o sea, crea mucha incomodidad, ¿no? Me di cuenta de que estábamos tratando con un tabú. Un tabú enorme. Antes el tabú era el sexo, ahora el tabú es la muerte, no se la puede nombrar, no se puede hablar de ella, la gente le tiene muchísimo miedo a un proceso natural como es el trascender, porque yo en este punto muchas veces cuando así hago una entrevista o estoy hablando con amigos, le pregunto, ¿qué es lo opuesto a morir? Lo opuesto a morir no es vivir, Claro, estaba yo que me he callado porque digo, seguro que no es vivir. no. Dime, dime. Lo opuesto a morir es nacer. Ah, claro, claro, Lo opuesto a morir es nacer. La claro. gente nace y muere dentro de un fenómeno que se llama vida. Y dice la gente, no, si morir es natural, es ley de vida. Claro, porque nacer y morir está dentro del fenómeno de la vida. La vida no tiene opuesto, no hay nada opuesto a la vida, no hay nada contrario a la vida. La vida es todo, todo lo que nos rodea es vida. Entonces, pues empecé a ver que había ciertas similitudes entre el proceso de nacer y el proceso de morir. Ujú. Lo mismo que el proceso de nacer está diseñado. ¿M? Hay un canal del parto, sabemos cómo empieza el parto, sabemos que una vez que el parto empieza no hay manera de pararlo, o sea, se abre se rompe en agua, empieza a dilatar, un parto normal por vaginal, si es un parto por cesárea, bueno, pues no ocurre nada de esto, sino que simplemente el niño no atraviesa el canal del parto, sale directamente de otra manera, pero no hay otra forma de nacer. El proceso de nacer está diseñado y lo único que hay que hacer es acompañar en el proceso de nacer, no bloquearlo. Si el niño está coronando, no trates de empujarlo para adentro al niño, porque es que es muy peligroso venir o ahora me viene muy mal que venga. No, es que no puedes pararlo. Pues me di cuenta que el proceso de morir también está diseñado. Es que eh, no hay nada al azar. El pensar que todo es al azar, no hay nada al azar. Todo está diseñado y el proceso de morir también está muy bien diseñado. Y una vez que empieza, no hay quien lo pare. Ni el médico lo para, no lo para nadie. Y hay una forma de morir que es el cuerpo físico, que tiene una maravillosa forma de ir desconectándose. Se desconecta primero el sentido del gusto. Las personas no quieren comer, ¿no? Es lo primero que sucede y la familia se empieza incomodar mucho y a preocupar mucho cuando la persona que está enferma o está mayor no quiere comer. Entonces ya empiezan a preocuparse porque es la primera etapa del proceso, ¿no? Luego pues empiezan a cerrar los ojos, cada vez está muchísimo más hacia adentro. La persona va mucho hacia adentro en esa última etapa, esa última semana, últimos días, cierra los ojos y es porque está haciendo un profundo trabajo interior, ¿no? Luego pierde el tacto, ¿eh? Al principio le haces así y abren los ojos, luego te cuesta bastante y lo último que se pierde es el oído.
¿eh? La fase, eso en cuanto al cuerpo, y eso está diseñado. La fase emocional ya hemos visto que también está diseñada. Bueno, pues todos estos fenómenos que suceden en el lecho de muerte, mmm, mi hipótesis es que son manifestaciones de cómo se trasvasa la conciencia de este plano al otro plano. ¿Y por qué? Pues porque me empecé a dar cuenta de que la gente te comunicaba cosas, que veía gente, veía mmm, a seres que ya estaban en el otro lado, no veían a personas vivas, veían a personas fallecidas, y cuando, e incluso veían, que esto es una de las cosas más llamativas, veían a gente que ellos creían que estaban vivos y se asombraban un poco de estar viéndolos allí en la habitación. Bueno, está aquí mi hermana tal, y la familia le había ocultado ese dato, ¿no? O sea que ven gente fallecida, y también sabemos a quiénes están viendo. Están viendo a los padres, en un 25%, porque el resto son otros familiares, son hermanos, cuñados, suegros, esposos o esposas, pero también ven a guías espirituales, también ven a gente iluminada, a hombres vestidos de blanco. El otro día me decía, mira, yo en el libro son casos y testimonios, ¿vale? Son casos, yo voy explicando las fases que yo he determinado, he categorizado por donde va pasando la persona, lo mismo que las fases: primero no comes, después no cierras los ojos, luego el tacto. Bueno, pues lo mismo va pasando con estas fases del tránsito, que es el trasvase de la conciencia de este plano a otro, se llama tránsito. Pues me he dado cuenta que hay ahí una serie de fases, ¿no? Y las personas pues te cuentan a quién están viendo, y ven también a seres espirituales. Yo tengo estos casos que tengo en el libro, pero cuando hago una entrevista o ya me pregunta, ya doy casos de los últimos que me han contado. Y la semana pasada pues me contaba una chica, me estaba contando que su padre, cuando estaba falleciendo, pues veía a seres iluminados. Decía, mira, hay seres iluminados, tienen luz, tienen un halo de luz alrededor. Estoy viendo unas personas o a seres, él no se llamaba personas, le llamaba seres, seres iluminados, ¿no? La familia, cuando escucha estas cosas, no sabe qué decir. Se quedan ahí bloqueados, o a lo más que llegan, o muchas veces lo que dicen: pero ¿cómo vas a estar viendo a tu madre, hombre, si tu madre se murió ya hace no sé cuánto, hombre? ¿Cómo dices que está ahí la madre? Anda, hombre, anda, anda. Y el paciente dice: ya, sí, pero es que está viniendo a visitarme. Si el acompañante empieza a preguntarle al que se está marchando: oye, ¿qué te está diciendo? ¿Para qué ha venido? ¿Qué es lo que quiere? ¿Cómo se encuentra? La persona te comunica, la persona te cuenta, ¿eh? Pero lo habitual es que el acompañante no diga nada, se quede como en shock, ¿no? Tengo una compañera que el padre, en esta última fase, pues me dice: pues ¿sabes qué? Mi padre veía monjes. Él decía que cuando que estaba en la cama, ¿no? Se estaba muriendo, y decía que estaba la habitación llena de monjes. Y yo le dije: oye, ¿y de qué color van vestidos los monjes? Y ella: ay, yo qué sé, yo no le pregunté eso a mi padre, yo cómo le voy a preguntar. Y es verdad, no le preguntas. Bueno, el padre decía que veía monjes. Un tiempo después hablé con su prima, que también es médico, y le dije: oye, ¿tú sabes que tu prima fulanita dice que su padre veía monjes cuando estaba? Y me dice la prima: claro, no me extraña, me dice, no me extraña que viera monjes. Digo: ¿y eso? Dice: pues porque mi tío, que era dermatólogo, fue el que fundó la última leprosería en España. ¿Cómo no iba a estar viendo monjes? Y dices, es que todo tiene su sentido. ¿A quién ven? Pues a gente que tiene sentido para ellos, a personas o seres que tienen sentido para ellos. También pueden ver a gente desconocida,
De eso tengo yo también bastantes casos. Mira, ahí hay gente que no conozco, ¿no? Estoy viendo gente que no conozco. Y si yo le pregunto, bueno, pero entre estas personas que no conoces, ¿hay alguna cara conocida? Bueno, sí, hay uno de mi pueblo, hay un primo que era lejano, ¿no? Que hacía tiempo ya que a veces no son personas que estén muy o que hubieran estado muy unidas a ti, ¿no? Pero esto es a niños también ven a niños, ¿no? Pero yo recogiendo todos estos casos me di cuenta, porque empecé a escribirlo, me di cuenta que el trasvasar la conciencia de este plano al otro plano sigue unas fases. Está diseñada. Primero hay una, después hay otra, después hay otra. Y la primera fase, Fíjate, si quieres, te voy a cortar vale, porque sí, esta por pregunta favor, la porque yo tengo ahí me pongo. guardada, esta pregunta la tengo guardada porque he estado mirando lo de las fases y por Sí. supuestísimo que quiero que me lo cuentes, pero antes de eso, quiero preguntarte una cosa. Bueno, me he quedado fascinado con todo esto, con todas estas experiencias. Por supuesto que estoy un poco familiarizado con las experiencias cercanas a la muerte, con todo este proceso, pero nunca lo había visto con esta profundidad. Esa frase que has dicho, la UBI es un portal dimensional. Que esto lo diga una doctora, me ha encantado, me ha encantado. Y mira, antes de ir con las fases, te quiero preguntar, porque está claro que esto es como reza en la parte del el subtítulo del libro, ¿no? Esto es una guía para cruzar al otro lado. Mm. ¿Qué, qué, qué, qué se va a encontrar o qué es lo que tú le has querido transmitir al lector a través de este libro? Cuéntalo tú. ¿Qué es lo que quieres transmitir? ¿Qué es lo que se va a encontrar alguien que se compre el libro? Mira, lo que yo quiero transmitir primero, quise hacer un libro que pudiese, que fuese asequible de leer, tanto para una persona que, no sé, que tenga pocos estudios, como para alguien que tenga un doctorado en física. ¿Por qué? Pues porque tanto una persona como otra va a pasar por el mismo proceso. Dice, ay, es que todos mueren igual. Pues mire, sí, todos mueremos igual. Ah, es que todos nacemos igual. Pues es que todos nacemos igual. La muerte y el nacimiento nos iguala a todos. Todos nacemos del mismo modo. Y entonces quise que lo pudiera entender em, de cualquier forma uno como otros. Em, Perdona, se me ha ido, No te Ricardo. ¿Cuál era la preocupes. pregunta? Sí, sí, no te preocupes. ¿Qué es lo que le quieres contar a la gente Ah, a través del libro? ¿Qué es eso lo que es. se van a encontrar ellos cuando lo compren? Entonces, lo que yo quería contar primero, que es algo sencillo. Segundo, que morir no duele, que morir está diseñado, que morir no hay que asustarse, que hay una conciencia que nos va a trascender, ¿eh? Y que en los casos de la experiencia cercana a la muerte, que hay mucha literatura, pues ese trasvase, ese tránsito se hace de una manera comprimida, se hace como cuando el niño nace por cesárea, desde el útero, pum, de repente, y cuando se está trascendiendo de una manera más lenta, se está haciendo un tránsito un poco más reposado, se van a pasar también unas fases, pero esas fases son de apertura al mundo espiritual, ¿eh? O Ujú. sea, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues lo mismo que la gente que hace una experiencia cercana a la muerte, de repente se encuentra en otro estado de conciencia, se va a encontrar con una serie de seres, se va a encontrar con un jardín, se va a encontrar más vivo que cuando estaba vivo, ¿no? Como dicen ellos, más real que lo que está real, porque la conciencia ha pasado directamente de un plano a otro. El que me va a leer va a encontrar que esa conciencia que en la experiencia cercana a la muerte pasa rapidísimamente, aquí, en un proceso natural más dilatado en el tiempo, va a encontrarse con fases, va a llegar al mismo sitio, al mismo lugar que en la experiencia cercana a la muerte, o sea, va a cruzar al otro lado, pero va a cruzar primero con una fase, luego con otra, se va a ir dilatando. Ese periodo de tránsito
podrá ser más largo o más corto, porque cada uno vamos a tener el tránsito que necesitemos. Gente que no necesita mucho tiempo, hay gente que necesita más tiempo, como el parto. Hay niños que nacen muy rápido, hay otros que tardan más. Tú ahí no pueden meter prisa, ¿eh? Ujú. Cada uno, y lo que se van a encontrar es, o lo que yo he querido transmitir, es que hay algo que nos va a sobrevivir al cuerpo físico y que ese algo también hace su proceso natural de cambiar de plano, ¿no? De esta dimensión a la siguiente dimensión. El cuerpo se va a quedar aquí y hace eh, como un proceso de desactivación, ¿no? Impresionante. El cuerpo se desactiva, empieza pom, 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 se desactiva. Es que no hay que hacer nada. Al cuerpo no hay que hacerle nada. Sabe perfectamente cómo desactivarse. Y a lo mejor ve a la gente que está falleciendo y tiene una respiración un poquito así, pero a la persona no le está doliendo. Están más incómodos los que están escuchando. Ahí lo está pasando. No, no, Total, no le está pasando nada. No le total. está pasando. Y ya no quiere comer, no, no quiere comer, no quiere beber. No necesita nada. No necesita un suero, no necesita oxígeno, no necesita nada. Necesita Total. que lo dejemos en paz. Exacto. Fíjate que yo a muchos clientes les digo, a muchos pacientes les comento, cuando me vienen con un caso de pues, un fallecimiento de un familiar o lo que sea, digo, si es que el problema no es para el que se va, el problema es para el que se queda. Y ese es Mm, el que va a sufrir la pérdida, el dolor, etcétera. Pero el que se va está en la gloria. Y además, mira, Lola, estaba pensando que no hay casualidades, como tú bien sabes. Y yo hoy, justo hoy, me he enterado de que una paciente que tenía yo, pues ha fallecido. mm, Y ha fallecido el sábado. Y bueno, pues había hablado con su hija y demás. Y bueno, la guardo con muchísimo cariño, una mujer que me trató con muchísimo amor. Y ahora de repente, hoy, pues estamos hablando de esto, ¿no? mm, Y bueno, pues para mí tiene una importancia, ¿no? Para mí tiene un mensaje, un guiño casi, ¿no? ya. De ella desde el otro lado. Es casi tu libro entonces como por un lado, una guía, porque ahora vamos a hablar de esas fases que has ido descubriendo y has documentado, pero también es como un mensaje de esperanza, ¿no? Un mensaje también para naturalizar el proceso. Como decías antes, estamos totalmente desconectados de la muerte. A los niños se les aleja de todas estas situaciones, cuando, como bien dices, es algo natural y que además en otras culturas se vive con muchísima tranquilidad, como algo normal. Hay tribus que tienen fuera del poblado un lugar donde van guardando las calaveras de los familiares. Y entonces llevan a los niños allí y les dicen, pues mira, este es el tío tal, este es la bisabuela no sé cuántos. Y el niño ve que se les recuerda con amor, que se les honra y sabe que algún día estará ahí. Y se vive todo Mm, con mucha más normalidad. Y aquí se nos ha desconectado, como de tantas cosas, se nos mm, ha desconectado también de algo tan importante como es morir, ¿no? Entonces, ujú. bueno, me encanta lo que me dices y de verdad que me parece, o sea, muchas veces cuando se hace una entrevista se dicen cosas y parece que lo decimos por decir. No, 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 estaba con la boca abierta escuchándote todo esto y ahora sí quiero que me cuentes estas fases. Cuéntanos, aunque sea así brevemente, cada una de las fases, Brevemente, porque le he echado un ojo y bueno, cuenta, cuenta. brevemente, ¿no? Bueno, pues la primera fase por la que vamos a pasar, y yo hago una búsqueda activa, esta paciente que tú dices que ha fallecido, que ha trascendido el sábado, a lo mejor si fuera paciente mía, pues a la hija le hubiera preguntado, oye, ¿y tu madre no ha tenido algún tipo de fenómenos de estos Mm, que cuenta la gente, de que ha tenido sueño, o ha visto cosas, o ha mm, llamado a alguien? Porque te puedes dar una sorpresa. Yo me sigo asombrando la cantidad de gente que tiene experiencias de este tipo. Entonces yo hago una búsqueda activa, Ricardo, ¿vale? Algunas mm, veces la gente te lo cuenta, pero es que yo ya lo busco, lo pregunto porque sigo documentándome, ¿no? Y veo que son cosas que se repiten. Entonces, la primera fase con la que nos vamos a encontrar, que hay algunos autores que dicen que nos va a suceder a todos,
Es una fase de aviso. Nadie se va a morir sin saber que se está muriendo. ¿Mm? Nadie se va a morir sin saber que se está muriendo. En un tránsito normal, no en alguien que tenga un accidente o algo brusco, ¿no? Porque en ciertos momentos de brusquedad puede existir una cierta confusión, no saber lo que está pasando, ¿no? La película esta de Bruce Willis, El sexto sentido. Ujú, ujú, Alguien viene, total. lo mata, entonces queda en ese shock, el hombre no sabe que ha muerto. Todos al final, aunque sea muy bruscamente, vamos a saber que hemos muerto. Pero me estoy refiriendo a una fase de, bueno, de un tránsito normal, habitual, de la mayor parte de la gente. La primera fase es la fase de aviso. Te pueden avisar de varias maneras. Se te puede avisar con un sueño, por ejemplo, tienes un sueño en donde te avisan. Puedes tener un sueño con tu madre, con tu padre, con alguien que te está avisando y te lo está diciendo. Um, el último caso que tuve en la consulta fue muy... porque me cuentan esto, viene una señora y me dice que su madre, bueno, que está muy triste porque la madre ha fallecido de un infarto hace poco y entonces ella está muy triste y tal. Um, que le dio de repente el infarto y que sobrevivió pues una semana en Carloaya, aquí en el Hospital Calle en Málaga, y en fin, que se encontraba triste, nadie lo esperaba. Y yo le pregunté, digo, oye, ¿y tu madre no tuvo alguna experiencia o tuvo algo o os dijo algo que a ti te pueda resultar ahora, le des un sentido, pero que entonces... Y entonces la mujer me dice, pues el caso es que mi madre, un mes antes de que le diera el infarto, me dice un día, oye, ¿sabes que he visto a tu padre? Y yo, pero mamá, hombre, si papá dice ya, pero es que lo he visto, se me ha aparecido, lo he visto. Bueno, ahí se quedó, ya. Pero es que cuando tiene el infarto y la llevan a Carlos Haya esa semana que estuvo allí, pues la madre le dijo a la hija, ¿sabes que está viniendo tu padre todas las tardes a visitarme? Bueno, no me digas que no tuvo un aviso previo, Hombre, un mes antes. No ve al marido, de repente lo ve y un mes después tiene un infarto y todas las tardes ve al marido, ¿no? Entonces, esa fase de aviso, que yo la he visto, también puede ser con una intuición, ¿eh? Porque tú tengas una intuición muy aguda de que tienes que dejar tus cosas en orden. mm, O sea, hay gente que de repente tiene que dejar sus cosas en orden y empieza pues a regalar el anillo de este para esta, el coche para fulanito, el tal para no sé cuánto, tengo que hacer testamento. Hay gente que se pone muy burra, tengo que hacer testamento y anda, mira lo que te da ahora. No, no, es que tengo que hacer testamento. Eh, y si te pones a mirar, mm, yo cuento el caso de una compañera que su hijo tuvo una muerte súbita con 32 años. Entonces el hijo se acababa de casar, había sacado unas oposiciones muy importantes, se casó y 6 o 7 meses después de haberse casado estaba jugando al pádel y jugando al pádel, bueno, pues se le paró el corazón y se murió, sin más. Bueno, pues el shock de la familia fue en abril, la muerte del hijo. Ella se va, está con la nuera, todos, imagínate, y empiezan a arreglar, ella va con la nuera a arreglar papeles, ¿no? Y va al banco. Y en el banco le dicen, oye, ¿tú sabes que tu hijo en diciembre se hizo un seguro de vida en favor de su mujer? Yo lo dejo ahí, pero no sé cuánta gente de 32 años recién casadas hace un seguro de vida, estando sano, en favor de la mujer, que ni siquiera tenían hijos, no decir, ay, tengo preocupación, ahora soy padre, tal y cual. ¿Qué pasó por la cabeza de ese chico para hacerse un seguro de vida a favor de su mujer? No lo sabemos, ¿no? Pero que se nos va a avisar, sí. Que vamos a tener una fase de aviso, sí, mediante sueños, apariciones o intuiciones. ¿Mm? La siguiente fase, esto puede suceder meses antes, de que ocurran las cosas.
no semanas, pero vamos hablando de la fase. La siguiente fase es una fase que la conoce muy bien en los hospitales, en la residencia, en paliativo, que es la fase de la llamada. Eso lo he visto yo mucho en los hospitales. Las personas eh, o bien llaman activamente a algún familiar, empieza repitiendo su nombre, por ejemplo, empiezan mamá, 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 papá, papá, o Antonio, o que era el marido, o al hijo, empiezan a llamarlo, o bien repitiendo su nombre repetidamente, o bien preguntando a los familiares, mira, esto es tan muy habitual, como una persona que está normal y corriente, ¿vale? Estará enferma, pero por lo demás ella está bien, está lúcida, le dice a la familia, oye, ¿tú has visto a mi madre? ¿Cómo voy a ver a tu madre, hombre, por favor? Sí, sí, es que me dijo que iba a venir y como no ha llegado todavía, ¿tú sabes dónde está? Pero es que al momento siguiente puede estar diciendo, oye, pues mira, ahí tengo unos papeles, tráemelo porque eso quiero dejar. O sea, están lúcidos, pero empiezan a preguntar por gente del otro lado e incluso extrañarse de que no hayan llegado todavía, ¿no? Esto es un fenómeno súper, súper conocido, el fenómeno de la llamada, que tú estás llamando o eh, los del otro lado empiezan a llamarte a ti. Ujú. ¿Eh? Entonces, te pueden llamar en sueños o te pueden llamar mediante visiones. Visiones que se sitúan en el dormitorio, tienen un sitio donde situarse. Una vez que tú tienes una visión de alguien que se aparece y lo hacen en determinados sitios, no en cualquier sitio, en los pies de la cama, esa visión o esa aparición siempre va a situarse ahí a los pies de la cama. Escogen un sitio y los va a ver ahí o al lado de la cama. ¿Eh? Y esto estoy viendo a mi hermano, ¿no? Bueno, y que está ahí a los pies de la cama. Suele ser más o menos a la misma hora, en el mismo sitio, se sitúan en ese lado o en esa posición y pueden hacer gestos con la mano, que es lo más típico, lo más habitual, que hagan gestos con la mano. Oye, está mi hermano ahí, bueno, ¿y qué hace tu hermano? Pues me hace gestos, ¿así de qué? No, de que vaya con él. Me hace gestos para que vaya con él. Lo están llamando. Tengo un caso, ese sí viene en el libro, que la llamada era por un silbido. La señora estaba escuchando un silbido. Esto en algunos sitios es muy típico, ¿no? Que unas personas se llamen a otras Mm. mediante el silbido, ¿no? Y decía que su hermano estaba fuera y la estaba llamando porque estaba silbando y estaba escuchando el silbido del hermano, ¿no? O sea que la llamada del otro lado puede ser pues mediante gestos o silbidos o que simplemente te lo advierten, ¿no? Ujú. Una vez que pasa esta fase de la llamada, de que te está, fíjate qué proceso que va como un pasito, luego otro pasito, luego otro pasito. La persona ahí va haciendo un trabajo interior, ¿eh? Va haciendo un trabajo, va haciendo una revisión de vida. En la ECM hace una revisión de vida, ¡pum! He visto toda mi vida pasar. Ahí cuando estás trascendiendo, la revisión de vida la vas haciendo poco a poco. Te van dando tiempo, vas cogiendo tu tiempo, ¿no? Si te tienes que llamar a alguien, si tienes que pedir perdón, si tienes tiempo, puedes hacerlo todavía. Y luego ya llega la parte quizás más florida, que es la que conocen la mayoría de la gente, que son las fases de las visitas. Ya entran en el dormitorio o en donde esté el paciente, donde está la persona, y empieza a ver pues al padre, a la madre. ¿Y qué te dicen? Pues me dicen mensajes, ¿no? ¿Para qué están ahí las visitas? ¿Para qué sirven? ¿Para qué se presentan los seres del otro lado? Pues para informar, le informa, oye, ¿qué te dice? Pues me ha dicho que es mi hora. O sea, nadie se va a morir sin saber que se está, que se está muriendo. No, todos nos van a avisar primero y luego nos van a seguir ayudando a hacer el tránsito. Están para acompañar, han venido a por mí. Típica frase, dice mi hijo
que ha venido, que viene porque nos vamos a ir de viaje. Me lleva de viaje. ¿A dónde? Pues a donde está él. Nos vamos los dos, que me vaya preparando que nos vamos de viaje. Eh, Lola, y una pregunta, porque sí, claro, esto me vas contando que además pues se va acompasando con un proceso biológico de tranquilización, ¿no? de la persona, sí, pero hay casos de gente que cuando empiezan a vivir estas fases de las visitas, de tal y de cual, mm, les da miedo, pero claro, fíjate, ya no miedo de ay, 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 sino de que a lo mejor las figuras que están viendo no son figuras agradables sí. o ¿puedes contar algún caso? Me También, llama la atención. sí, sí, también. También, mira que esas figuras, como en la ECM, ¿eh? En la ECM también hay veces que las personas no están todo tan agradables, sino que se te van a representar procesos, situaciones que tú no tengas elaboradas, que te queden pendientes, Ujú. ¿vale? Y pueden ser algunas veces figuras que te pueden sentir, tú puedes sentir como amenazantes, pero ahí es muy importante explorar con quién no te estás hablando, qué asunto pendiente estás dejando, qué, eh, de qué te arrepientes, qué puedes reparar. ¿Eh? Yo tengo en el libro sí cuento el caso de una señora que veía al hermano, estaba el hermano a los pies de la cama junto con tres mujeres y el hermano la estaba llamando. Y entonces ella estaba muy, muy asustada porque yo le pregunté, bueno, ¿y tu hermano? No, 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 es que, y la hija que venía con ella me dijo, no, es que mi madre em, estaba enfadada con mi tío. O sea, Ujú. llevaban muchos años que no se hablaban. Cuando mi tío enfermó, mi madre no fue a verlo. Cuando mi tío se murió, mi madre no fue al funeral. Y ahora es el tío el que está allí y la está llamando. Y yo le dije, bueno, vamos a ver, ¿no cree que es una oportunidad que le está ofreciendo su hermano para hacer las paces con él? Para dejar todos los temas resueltos que uno tenga que resolver, ¿no? Y no quedarse ahí con esa... y la señora me dijo, pues no, porque yo con mi hermano no me hablo y no me hablaba en vida y no me voy a hablar en muerte, que no me quiero hablar con mi hermano. Bueno, pues ya está, hija, pues le vamos a hacer genio y figura, ¿no? Total. Qué interesante, qué interesante. Sigue contando las siguientes fases, lo que tú quieras. Sí, bueno, pues las visitas vienen a esto, vienen a decirte que ha llegado tu hora, vienen a dar a lo mejor incluso alguna, puede hacer revisiones de vida con ellos, porque ves al vecino, ves, hay gente que ve al vecino, luego ve a- al tío de la tienda y con ellos van hablando, ¿vale? Y están repasando su vida. Y los testigos dicen, pero sí, está hablando, sí, sí, yo estoy hablando con fulano, tú, ya, ya, bueno. ¿Y de qué hablas? Pues de cuando estábamos yo allí en el pueblo, como diciendo, mira, déjame que yo estoy aquí ahora muy atareado, déjame en paz. Distinguen las dos realidades, distinguen quién está aquí y quién está allí, Qué distinguen las fuerte. dos. Sí, sí. De hecho, una de las cosas de la experiencia más llamativas es cuando la experiencia es una experiencia compartida. O sea, que cuando el testigo que está allí y la persona que está trascendiendo ven lo mismo. Entonces, y hay casos, ¿eh? Yo tengo ahí en el libro, cuento uno que es la madre de un compañero, ¿no? La madre estaba acompañando a la abuela y entró en la habitación de la abuela y de repente ve que la abuela está hablando con una vecina que falleció muchísimo tiempo atrás y la llamaban la Córdoba, porque era de Córdoba la mujer y entonces le decían la Córdoba y de repente la madre de mi compañero entró en la habitación y vio a su madre hablando con la Córdoba y le dijo, mamá, esa es la Córdoba. Y dice la madre, ah, pues sí, ¿tú también la ves?
Y dice el otro, pues claro, si está ahí, dice, pues sí, pues que viene a visitarme. Y Esta lo está viendo el experiencia, hijo. O y la sea, está viendo, y la estaba viendo la hija también, sí, sí. Eso no hay muchos casos, ¿vale? Pero hay casos que son los que más te llaman la atención porque tú dices, ahí no es un cerebro enfermo, claro, es un cerebro que está sano, que está lúcido y de repente está viendo lo mismo que la otra y le dice, tú, oye, esa no es tal y dice la otra, pues sí, tú también la ves, pues claro, es que viene a visitarme. Y incluso hay gente, pero bueno, y hay de esta experiencia que tienen muchos casos pues, sanitarios que han estado atendiendo en los últimos momentos, en ese momento de trascender, que han visto abrirse portales, portales encima de la cama, se abre un portal. Yo tengo una compañera que trabajó muchos años en urgencia en Madrid que dice que, bueno, que estuvo en una visita viendo a una señora que estaba trascendiendo y de repente encima de la cama pues se abrió un portal, vio cómo se abría una luz, en esa luz había líneas que pasaba, había seres, dentro de esa luz había seres y líneas que iban cruzándose de un lado a otro que ella decía que eran, ella la identificó enseguida como líneas de vida que se iban cruzando porque se acababa de abrir el portal y ella lo vio. impresionante. Impresionante. ¿Sabes qué pasa, Lola? Que hablamos mucho de muchas cosas de espiritualidad a día de hoy, Mm, infinidad, por lo mismo que has dicho tú ahora, ¿no? Portales energéticos, registros acásicos, esto, lo otro, lo de más allá, nunca mejor dicho, pero que este documento que estás dando, este testimonio de personas que no están buscando nada en especial, sino que simplemente estaban allí y de repente ven a una persona fallecida, que de repente ven este portal en la sala, esto ya no es un, o sea, y además dentro de un hospital, un personal médico cualificado, etcétera, 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 y ujú, ocurre, por supuesto, como tú bien decías antes, mucho más de lo que nos imaginamos, porque claro, como esa frase que me ha encantado, una UBI es un portal dimensional. Y es increíble que una doctora nos cuente este testimonio desde la parte más concreta y tangible, ¿no? Del experimento, sin hablar de entidades o de no, 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 mira, esto es así y pasan estas cosas y yo lo he visto y lo han mm. visto otros y bueno, me parece que eso, es que fíjate, yo me dedico a esto y llevo años en esto, pero creo que este testimonio tiene un peso muy especial por eso mismo, ¿no? Porque viene de una doctora, porque me estás hablando de cosas que podríamos encajar en otros aspectos de la espiritualidad, pero no, no, no. Estamos fijando en un punto concreto que es la muerte y un lugar concreto que es un hospital, ¿no? Pues me fascina. Después de esta fase, ¿cuál viene? De las visitas, la fase de la despedida, Ajá. claro, es que yo te estoy hablando de casos, de testimonios, no de canalizaciones ni de No, no, registros no, no. Claro, acásicos, claro, no, claro, no, claro. no, de la Claro, claro, claro. espiritualidad cotidiana, de que morir es un proceso espiritual, de trasvasar nuestro espíritu, nuestra esencia de este plano al otro plano. Y ahí Mm, ya nos dejamos un poco de tonterías. Vamos a dejarnos de mm. tonterías. ¿Eh? Eso es. Es Cuando estás concreto, concreto, concreto. Sí, 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 concreto, sí, sí, sí. cuando te estás muriendo, la gente lleva muy mal las tonterías, los engaños lo lleva muy mal, ya no quiere escuchar imbecilidades, y son cosas que le está sucediendo, ¿no? Y eso tiene un valor. Y eso hay tantos casos en UBIs, en hospitales, en cuidados paliativos, en cuidados Claro. paliativos. Yo tengo compañeros, porque claro, muchas veces el testigo, el hijo, ¿no? Se muere la madre, tal, a lo mejor le pierde la pista, pero la persona que está trabajando allí está viendo cosas, le están diciendo cosas,
está ahí al pie del cañón y eso es la esencia y el espíritu de lo que somos. Y está ahí, a pie de tierra, está ahí. Total, total. La siguiente fase es las despedidas, ¿vale? Ujú. La despedida es cuando estás en este interín justo entre este plano y el otro plano, o unas horas antes y después, ¿vale? ¿Cómo se la ingenia la esencia de lo que somos para despedirse de alguna manera de los que se quedan aquí y no han podido despedirse? Siempre guiados por lazos de amor. ¿Eh? Se guían por lazos de amor y se despiden. ¿Cómo se despiden? Mira, una vía muy habitual de despedirse es en sueños, ¿vale? En sueños tiene la persona de la que se quieren despedir, tiene un sueño. Voy a contarte el de mi hija porque lo tengo ahí muy, muy a mano. Cuando mi padre murió así un poquito, hombre, estaba malo, pero bueno, se quedó dormido por la noche y se murió. Tampoco no tenía una larga enfermedad ni nada. Entonces nos llamaron por la mañana. Yo llamé a mi hija por la mañana, a las 8 7 o 8 de la mañana, y le dije le di la noticia. Y me dice, mamá, pues es que esta noche yo ya eso lo sabía, porque esta noche he soñado con el abuelo y el abuelo me decía en el sueño, Fátima, lo siento, no voy a poder ver cómo te casas. Y en esa frase, que a los espíritus les gusta mucho, eh, en frases cortas y concisas, dar muchos mensajes. En esa frase le dijo que no iba a estar, que se marchaba y que se iba a casar. Correcto. En una simple frase, corta. Así es como yo veo los mensajes cuando vienen del otro lado. Pueden tener apariciones a kilómetros de distancia, se aparecen. Esto, mira, hay muchísimos casos recogidos en soldados de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Ahora un soldado cae en el frente y la familia lo sabe a la media hora o a la hora, lo sabe inmediatamente, pero antes no, antes tenían que dar el parte a la intendencia o al ministerio correspondiente y entonces allí te hacían una carta y iba una persona a tu casa y tal. Entre una cosa y otra pasaban 2 semanas a lo mejor, ¿no? Bueno, pues hay muchos casos de cuando llegaba el sargento o el militar que fuese a entregar la carta, dar la noticia a la familia, la madre o el padre, decir, yo ya sé lo que ha pasado porque vino mi hijo a despedirse tal día. Fueron allí, se despide, te pueden hacer una señal con la mano, pueden sonreír, te pueden decir algo, son despedidas. Ahora con el tsunami este de Japón, es que todos estos casos los tienen muy tapados, no sé por qué, pero con el tsunami de Japón, que murió muchísima gente, se apareció mucha gente, ¿eh? Hubo ahí un montón de gente que se apareció a distancia a otras personas. ¿Sabes? ¿Cómo se van a despedir? Pues utilizando o bien el sueño o los sentidos corporales, que es como nosotros nos comunicamos aquí en este plano, por la vista, por el oído. De repente te dicen tu nombre al oído, ¿no? O te gritan, ¿no? Con la voz tal, y te despiertan por la noche me he despertado porque mi madre me ha gritado mi nombre en el oído, fulano, y, y estaba muriendo en ese momento, ¿no? En otro sitio, a kilómetros o a miles de kilómetros de distancia. También es muy típico que te cuenten que estaban durmiendo y lo han zarandeado para despertarlos, con el sentido del tacto, ¿no? Te zarandea, y te despiertas, oye, ¿quién me ha tocado? ¿Alguien me ha tocado? ¿Alguien? Y luego resulta por la mañana te enteras que pues tu padre o tu hermano o alguien, ¿no? Un tío, pues había trascendido esa noche. Y con el olfato, me contaba, eso es también muy típico, me contaba una paciente que tenía el hermano en Carloaya, estaba muy malito, y iba y venía a la casa ella, ¿no? Y una de las veces, de los días, pues se fue a la casa a almorzar y entró en la cocina y me dice,
y olí la esencia de mi hermano. No el olor, la colonia, no, la esencia de mi hermano. Olí, dije, este es mi hermano. Y a la media hora me llamaron de Carlos Haya diciendo que mi hermano había fallecido. Para ella no tenía la menor duda de que su hermano había estado con ella, ¿no? En ese momento ella lo había percibido, había estado a su lado. O también pues con el tacto, me han tocado, he sentido un abrazo. Mediante estas manifestaciones a través de los sentidos se pueden despedir, ¿no?, de las personas. Y otras veces se despiden provocando fenómenos eléctricos, como que manejan la energía eléctrica. Se apagan y se encienden luces, se enciende y se apaga el televisor, se enciende... Pero bueno, Mira, te no voy a me digas contar que de esto... una anécdota. Esto como si no nos viera nadie, porque yo esto no se lo he contado a mucha gente, pero bueno, ahora vamos a hacer un vídeo de YouTube y lo verá un montón de gente, pero estamos así en intimidad. Cuando falleció mi madre, al poco de fallecer, yo en aquel entonces vivía en Barcelona y acababa de alquilar un piso. Y esto pasó a los días de fallecer. Y de repente, pues llaman a la puerta. Ese piso era muy pequeño, muy pequeño. Entonces, bueno, pues yo estaba muy cerca de la puerta y, bueno, pues fui a abrir. Fui a abrir y no había nadie. Y además era muy obvio bueno, que no había nadie y que no había habido nadie ahí, que no es que se hubieran escondido, que no, nada, no, no había nadie. Y esa noche, cuando yo me fui a la cama, yo noté cómo alguien se sentaba en la cama. Y evidentemente, pues juntas A con B y te da que es tu madre, ¿no? Cuando ahora has dicho lo de los fenómenos eléctricos, me ha venido. Y sí, 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 total, total. Continúa, por favor. eh, Fenómeno, utilizan lo que son los electrodomésticos o algo que transmita energía para poder comunicarse. Los móviles, los móviles, hay gente que empieza a recibir llamadas del móvil de la otra persona cuando el móvil está sin batería en un cajón y ves que están llamándote y dices, ¿esto cómo puede ser? Bueno, Qué este tipo increíble, de fenómenos ocurren como una forma de despedirse, ¿no? Como una forma de despedirse. Ya, qué estas serían, increíble. estas serían las fases así contadas en una hora, Rápidamente. Mira, yo rápidamente, sí, veo aquí capítulo 5, efecto aduana. ¿Qué es sí. esto? Pues mira, el efecto aduana son dificultades que tienen las personas para cruzar al otro lado. Y esas dificultades te las expresan o bien diciéndotelo o bien mediante alguna visión que están teniendo. El otro día me decía una chica, me estaba contando que su padre, cuando estaba trascendiendo, decía que veía una puerta y que detrás de esa puerta o en el marco de esa puerta estaba su padre. O sea, el arquetipo y la metáfora de la puerta, la última puerta, esto es un portal, viene ya desde los griegos, ¿no? Pasar de Ujú. una puerta a otra. Bueno, pues me encontré con una paciente que decía que estaba viendo en una de las paredes una puerta, pero que la puerta estaba llena de libros. Y ella le pedía a su hermano eh, que había fallecido que le quitase esos libros. Y yo, pero bueno, pero ¿qué libros son estos? No, no, es que esa puerta está llena de libros y mi hermano Fernando me va a ir quitando los libros y cuando no haya libros yo ya voy a poder pasar por esa puerta. Es como un fenómeno, ¿vale? Que es como que hay algo y algunas veces te lo dicen, es que no puedo, no, a ti no, piden ayuda, ¿no? Fulano, mengano, ayúdame, ayúdame, que no puedo pasar, que es que no paso, que es que no puedo pasar. Bueno, algunos dicen, no puedo saltar. El lenguaje hay que escucharlo porque el lenguaje en esos últimos días, horas o semanas, va a cambiar.
como ya te he dicho, hay frases que empiezan a decir que antes tú nunca habías dicho, pero empiezan a decírtelas. Y este fenómeno es esas dificultades. Ahora, esas dificultades son de este plano, son del otro plano, eso ya no lo sé. Eso ya no lo sé, pero que hay personas que te metafóricamente o así lo ven ellas, eh, tienen ciertas dificultades a la hora de estar haciendo el tránsito y te lo ponen con metáforas, con algo que Qué está interesante. bloqueando, ¿no? No se sabe si ese bloqueo es, yo me pregunto, ¿es de este plano el bloqueo, algún tema no resuelto, algún asunto pendiente, o es del otro lado? No lo sé, Qué no lo sé. interesante. Lola, ¿dónde pueden comprar tu libro? Porque yo creo que a estas alturas del vídeo la gente debe de estar diciendo, vale, sí, muy bien, pero ¿dónde puedo comprar esto? Porque me lo quiero leer ya. ¿Dónde lo pueden encontrar? Pues mira, el libro lo ha publicado Luciérnaga, que es una editorial del Grupo Planeta. Entonces, en cualquier casa del libro, la casa del libro pertenece al Grupo Planeta, pues lo pueden encontrar y en otras plataformas, pues si pones en Google Doctora Lola Aparicio, te va a salir porque Planeta lo tiene promocionado allí y entonces te salen varias plataformas en FNAC, en Amazon, en Agapea, en fin, hay varias plataformas que lo están Estupendo. vendiendo. Sí, Pues ya sabéis, doctora Lola Aparicio, el final es el principio, una guía para cruzar al otro lado. No creo que nadie en su sano juicio se va a perder este libro, porque ya con lo que hemos estado hablando, o sea, no sé, da hambre de saber más, da hambre de seguir conociendo esta historia tuya, este estudio que has hecho, este ujú, gran trabajo de amor, porque al final es un trabajo de amor, de querer ayudar, ¿no? En tu vocación está esto de serie, pero toda esa historia, ¿no? De ir más allá de lo evidente, para una persona que es médico, que no debe de ser, bueno, no debe de ser fácil, me refiero a que hay veces que según de qué cosas hablar en según qué contextos hay que tener cuidado, ¿no? Pero bueno, yo te veo una mujer muy echada para adelante con la conciencia de que tienes una verdad y que la quieres compartir, ¿no? No estás hablando sí, de extraterrestres en un quirófano, ni estás hablando de cosas no, raras, no, estás no, hablando de algo que es tangible porque nos pasa a todos y ocurre que hay un tabú muy grande. ¿Por qué sí. crees que hay un tabú? O sea, vamos a ver, sabiendo ahora lo que sabes, sabiendo todas estas experiencias que son paranormales, ¿no? Entrarían en un contexto paranormal, pero bueno, en realidad son naturales, como la vida misma, como abrir el grifo del agua. ¿Por qué crees que hay una intención tácita y manifiesta de que de esto no se hable? Pues porque quieren ocultarnos que somos seres espirituales, multidimensionales, eternos. Quieren Mm, dejarnos solo en que somos materia, nada más que la materia. mm, Entonces, pues a la materia se le puede asustar mucho porque en el momento que la materia se pierde te pueden controlar perfectamente, ¿no? Mira, si tú te mueres, has desaparecido, ¿no? mm, Bueno, entonces, es el materialismo, Ricardo. mm. Hay No, un es verdad. paradigma muy potente que es el materialismo, que fuera del materialismo pues no existe nada, nada que la ciencia no haya comprobado cuando la ciencia hoy dice una cosa, mañana dice otra, pasado mañana dice otra y vaya usted a saber lo que puede decir dentro de 100 años. ¿Eh? Y fíjate la física cuántica, lo que ha variado, pero es que dentro de la medicina se piensa una cosa, luego hay otro estudio y ya piensa otra cosa y luego hay otro y las cosas van variando, ¿no? Mm, Los tratamientos varían. Mm, y quedarse solamente en el cuerpo, yo creo que ahí hay un factor importante de control, ¿no? Porque si todos sabemos que nosotros somos seres espirituales, que no nos perdemos el cuerpo, pero no nos perdemos a nosotros mismos, que vamos a continuar nuestra andadura por otros planetas o por este planeta, y que esto es simplemente pues una encarnación, un momento de tu vida, un momento de tu vida con mayúscula, ¿no? Pues ¿quién te va a controlar? No te va a controlar nadie, no te ¿Qué controlaría razón nadie. tienes? ¿Qué Sí, razón tienes? el único Mm, miedo, mira, el único miedo que tenemos,
es el miedo a la muerte. Una vez superado este miedo, no hay nadie que te pueda asustar. Y si no tienes miedo, ¿quién te va No a te pueden controlar? controlar, No claro. te pueden controlar, ¿no? No, Claro. no, no, no. Muy bien, Lola. Pues mira, vamos con la última pregunta. A ver, o sea, estaría horas hablando contigo de esto y de temas parecidos y de casos concretos, pero bueno, de momento por hoy, otro día te volveré a Otro invitar y día. volveremos a Vale, hablar de vale. esto. La Sí. última pregunta que siempre hacemos, que además va un poco a colación, ¿no? Con esto que decías del control y demás. ¿Cómo ves la situación actual en el mundo y qué crees que va a pasar? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Pues mira, yo creo que todo lo que está pasando es una apertura de conciencia. La apertura de conciencia es llegar a la iluminación. La iluminación es saber que somos algo más que un cuerpo, no creerse tanto el personajillo. De hecho, las personas cuando están en proceso de morir, lo que están haciendo activamente, cuando se está muriendo activamente, es desactivar el personajillo. Bueno, hay gente que también se llama ego, y ya es que no le importa nada, ni quién eres, o sea, la gente está metida en su mundo y está desactivando el ego para poder pasar al otro lado. Pasas la esencia, ¿no? Por eso morir es un proceso espiritual. Y yo creo que se nos está impulsando mucho, muchísimo en este proceso espiritual. ¿Eh? Lo que a lo mejor hace años tardábamos muchos años y era todo muy denso, ahora se nos está dando una información muchísimo más rápida. Nos llega antes, como que te das cuenta tú misma de cosas que más pronto, ¿no? Se está acelerando, el tiempo se está acelerando, el tiempo espiritual se está acelerando, el kairos que se llama, ¿no? Ujú. Estamos viviendo en un tiempo espiritual acelerado. Y yo creo que van a ocurrir, creo, como dice Enrique de Vicente o Emilio Carrillo u otros así, que yo también lo creo, que todo lo que está sucediendo es una batalla por las almas. ¿A quién vas a servir? ¿A tu ser espiritual o al personajillo? Pues hijo, elige. ¿Eh? ¿Quieres ser personajillo? Pues muy bien. No hay prisa para... todos vamos a llegar al final al mismo recorrido, ¿no? Vamos a llegar al final. Y creo que va a pasar esto, ¿no? Que hay gente que en su proceso, bueno, pues va a evolucionar de una manera, otros van a evolucionar de otra. Tú puedes evolucionar desde el amor o desde el miedo y vas a elegir en tu libre albedrío por qué camino vas a coger. Hay caminos que son más largos que otros. Hay caminos que son más largos que otros. Yo así es como veo a la humanidad en diferentes fases, en diferentes procesos. No todos los seres humanos están en el mismo proceso, en el mismo nivel del proceso. Van unos por un lado, otros por otro, otros por otro, aunque todos vayamos caminando hacia lo mismo, pero vamos a ir a diferentes, mm, no niveles, pero sí a diferentes pasos, ¿no? A diferentes ritmos, Ujú. sin Me ha ser uno ni gustado. mejor que otro, ni nada de eso. Absolutamente, absolutamente. Cada camino es sagrado Sí, y cada uno lleva su tiempo y lleva su aprendizaje y los que pues en unas cosas a lo mejor vamos más adelantados, vamos más retrasados en otras en otras, y ya sí. está. Y esto no es una Mm. carrera, esto no es de ser el primero, ni muchísimo menos. Eso es el personajillo. La El espiritualidad, personajillo, sí. claro, la espiritualidad no va de eso. Lola, ha sido un placer conocerte, ha sido un placer hablar contigo. Me ha encantado lo que has estado narrando. Recordar a la gente que podéis encontrar a Lola en su canal en internet, doctora Lola Aparicio, en YouTube, Ujú. y que podéis comprar su libro en la Casa del Libro, en Amazon, en cualquier sitio. No os lo perdáis. Ya habéis visto en esta horita que hemos estado la cantidad de cosas, la cantidad de experiencias, la cantidad de formación que Mm. nos trae Lola en sus estudios y lo bonito que es ver a alguien del mundo científico total conectar con el mundo espiritual y hacer algo que era un tabú, hacerlo algo cotidiano, algo normal, algo natural. Y decías tú, fíjate, claro, si la gente supiera y la gente se instruyera en esto y tuviera
ya la certeza, porque tú has hecho un gran trabajo y hay otra gente como tú que también, pero el tuyo, yo no he visto nada parecido, ¿no? Si esto Mm, saliera en la televisión, no con nuestro querido Iker, sino en las noticias, en el saber vivir de la uno, ¿no? Ese claro, programa tan cotidiano de remedios para la claro, salud. Si esto se pusiera a pie de calle y se normalizara, la de, la de cosas que se derrumbarían, la de mitos que caerían, la de tranquilidad que se llevaría a la gente, ¿no? Y claro, lo que tú dices, ¿no? Si yo te mantengo atado en la materia, porque fíjate, hay una frase que tengo apuntada que dice, vivimos tan ocupados que se nos olvida que vamos a morir. Esto es muy importante. Coño, de esto no hemos hablado, de la muerte en vida, del ir tan rápido, tan desconectado de tu espiritualidad, de tu camino, de todo, que no sabes ni lo que estás haciendo, vas en automatismo perenne y no te haces ninguna pregunta de las grandes preguntas, ¿no? Y una pregunta por la que vamos a pasar todos es esta, ¿no? ¿Qué pasa cuando me voy a morir, ¿no? Y si claro. esto se hiciera cotidiano y normal, la gente viviría con más calma, pero claro, por supuesto también viviría más libre. Y eso, pues ahora mismo hay mucha gente que no le interesa. Hay otra gente como nosotros que sí, que hacemos lo posible para llevar Mm, esto al público. Y me alegra también mucho que Editorial Planeta, bueno, que esta Luciérnaga, que es parte del grupo Planeta, sí. pues haya decidido dar este paso hacia adelante y poder contar tus estudios y tu historia. Lola, muchísimas gracias. Nos veremos más a Ricardo, menudo. espero que sí, que no sea la última vez Seguro que sí. No, no, que no, 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 no. colaboremos y sigamos hablando pues de lo cotidiano que es la espiritualidad, ¿no? Eso es. Si nos Eso es. lleváramos a lo cotidiano los seres espirituales que somos y las cosas que nos pasan las viésemos como oportunidades de crecimiento espiritual, pero como tú bien dices, ¿no? Si tú mantienes a una persona estresada con la vida diaria, ¿cuándo se va a parar para Claro, plantearse lo que de verdad es? claro. Cuanto más Es que estrés le metes, lo menos hacen le a da. posta. Claro, claro, claro. Menos mal que, como bien decías, llevamos unos cuantos años, ya por lo menos 20 años, que esto se ha acelerado muchísimo. Esto se ha Sí, acelerado muchísimo. Y no hay quien lo pare ya. Esto ya no hay quien no. lo pare. Así que, bueno, vivimos en un momento histórico sin precedentes. Tenemos que estar agradecidos a pesar de los pesares, pero esto es historia y la estamos viviendo en primera persona. Y en tu caso, Lola, estás siendo parte activa de todo esto. Y tú Así que también. Y muchas vosotros gracias. también. Nosotros estamos en la parte Ah, activa. exacto, exacto. Pues Lola, de nuevo, muchas gracias por acudir. Un placer. Nos veremos pronto. Ya se me ocurrirá alguna cosa donde podamos volver a interactuar y te mando un Genial. abrazo súper fuerte. Un beso. Y para los que estáis viendo este vídeo, pues muchísimas gracias también por estar ahí y damos por terminada la sesión de hoy de entrevistas a personas conscientes. Nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias. Chao.